¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? ¿Cómo elegir el controlador, el inversor, las baterías? Ponte muy cómodo y disfruta de esta clase tan completa y dale like con la mejor energía. Bien, lo primero que vamos a hacer es un análisis de consumo. Vamos a hacer un listado de los electrodomésticos que tengamos, la cantidad de esa referencia de electrodoméstico que tengamos, la potencia que consuma el electrodoméstico. Para saberlo lo podemos ver en la placa o en la calcomanía que tenga el electrodoméstico. Básicamente va a estar con la letra W. Entonces, por ejemplo, un televisor de 40 pulgadas, cantidad 1, potencia 100 vatios, lo podemos encontrar en la parte de atrás como 100W. Y las horas de uso 6 horas. Entonces si multiplicamos 1 por 100 y por 6 nos va a dar un consumo día de 600 vatios. Lo mismo vamos a realizar con todos los electrodomésticos. Ahora bien, la nevera en 24 horas puede llegar a consumir 1000 vatios. ¿De dónde saqué ese dato? En la calcomanía de la nevera viene el consumo por mes, entonces lo divido en 30 días y puedo determinar el consumo diario. Recuerden que estamos trabajando aquí con vatios. Por lo menos en la nevera te va a aparecer en kilovatios. Bien, muy bien. Entonces hacemos la sumatoria de todos estos consumos. Nos va a dar como resultado 3.456 vatios de consumo día. Ese es un dato muy importante que vamos a utilizar en todo el ejercicio para poder calcular cuántos paneles, cuántas baterías, qué inversor, qué controlador vamos a necesitar para poder dar esta potencia y poder alimentar estos electrodomésticos durante ese periodo de tiempo. Ahora tenemos otro concepto que se llama potencia pico. La potencia pico de cada electrodoméstico es la misma potencia nominal de consumo de cada electrodoméstico. Pero básicamente, si el electrodoméstico tiene relacionado un motor eléctrico, entonces esa potencia nominal la vamos a multiplicar por 4. Por lo menos el televisor no tiene motores, entonces serían los mismos 100 vatios de potencia pico. Si fueran dos televisores, entonces multiplicábamos 2 por 100 y nos daba 200. Pero en este caso, como es uno solo, entonces vamos a colocar 100 vatios. El Wi-Fi es uno solo, entonces 12 vatios. Pero si ya relacionamos algo con motor, como un ventilador, si la potencia nominal es 50, entonces lo multiplicamos por 4 y la potencia pico puede ser de 200. En el caso de la nevera, esos motores son generalmente de 200 vatios, entonces 200 por 4 son 800. También hacemos la sumatoria de todas las potencias pico, nos va a dar como resultado una potencia pico total de 1318. Estos dos datos son los que nos van a servir para calcular nuestro sistema. En este caso la potencia pico nos va a servir es para calcular el inversor y el consumo día para calcular la cantidad de paneles y la cantidad de baterías. Aquí nuestro gran amigo Mr. Chispa nos recomienda que entre más consumas, más paneles vas a necesitar. Claro que sí. Entonces, antes de un proyecto de energía solar, lo recomendable es que analices cuánto es tu consumo y cómo podrías bajar ese consumo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aumentar un 30% de ese consumo que ya tenemos. ¿Por qué un 30%? Porque pues podemos tener pérdidas o podríamos algún día consumir un poco más de lo normal, entonces está muy bien tener el sistema un 30% más grande. Entonces para agrandarlo es muy sencillo, multiplicamos el consumo día que nos dio, que fueron 3.456 por 1.3, para aumentar un 30% nos va a dar como resultado 4.493 vatios día. Vamos a trabajar este ejercicio ya con este consumo que está agrandado. Entonces el factor de seguridad, como ya habíamos visto, es para tener en cuenta pérdidas y demás. No olvides suscribirte, lo más importante es que te suscribas ya mismo y actives la campanita. Entonces, ahora, la selección de la tensión del sistema. Esto es lo más importante del ejercicio. Tenemos que saber de una vez si el sistema va a ser a 12 voltios, a 24 voltios o a 48 voltios. Por medio de mi experiencia, he llegado a esta conclusión, que si el sistema es pequeñito, el consumo día es de 0 a 1900, podríamos trabajarlo a 12 voltios. Si ya hablamos de un rango de 2000 a 4000, el sistema debería ser a 24 voltios. Pero si ya es más de 4000 en adelante, pues ya sería un sistema a 48 voltios, inclusive a 96 voltios.
pero pues ya esos sistemas más grandes requieren de una asesoría experta. Recuerden que si necesitan una asesoría técnica con nosotros, la puedes cotizar. Nosotros te podríamos ayudar con una asesoría técnica a distancia sin importar el país donde estás. Y con nosotros también puedes comprar materiales. En estos momentos podríamos venderte materiales. Si estás en Colombia, podemos venderte paneles, baterías y demás. Bueno, la selección del sistema para nuestro sistema, la selección de la tensión va a ser de 48 voltios. O sea, vamos a trabajar con una tensión de 48 voltios. Recuerden que entre mayor tensión, pues menos corriente. Entonces vamos a trabajar más relajados, más reposados, manejando la tranquilidad en nuestro sistema. Ya sabemos que la tensión del sistema es 48 voltios. Ahora vamos a calcular la cantidad de paneles que necesitamos. Antes de calcular la cantidad de paneles, primero tenemos que ver qué panel tenemos en inventario, con qué panel podríamos trabajar. En este caso, nosotros trabajamos generalmente con paneles de 450 vatios. Vamos a tener en cuenta de la ficha técnica del panel el VOC y el ISC. Eso está en la ficha técnica de la referencia del panel con el que nosotros vayamos a trabajar. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es las horas pico de sol, que eso varía dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Entonces en la descripción del video les voy a dejar un video explicándoles cómo calcular la hora solar mínima o la hora pico de sol dependiendo del país donde estén. Aquí en Colombia son 4 horas. Entonces vamos a tomar el consumo día en la parte de arriba, lo vamos a dividir por las horas mínimas de sol, con la ayuda del video que dejé en la descripción o por acá arriba, y nos da una potencia pico de 1124 vatios. ¿Qué significa eso? Por lo menos un ejemplo muy pictórico. Si nos hubiera dado 1000, pues con 10 paneles de 100 estaría listo. En este caso nos dio 1124 y como tenemos paneles de 450, entonces vamos a dividir esa potencia pico entre 450. Nos va a dar 2.5 paneles. Tenemos que aproximarlo al número más cercano, cerrado, que en este caso serían 3. Pero para saber la verdadera cantidad de paneles, debemos de saber qué tipo de arreglo de paneles vamos a trabajar. En este caso, un arreglo de paneles a 12 voltios se trabajaría con paneles muy pequeños, menores a 250 vatios, a 200 vatios. Los podríamos colocar todos en paralelo. Si trabajamos a 24 voltios, el estándar del sistema, yo les recomiendo por experiencia que trabajen por pares de paneles. No trabajen por unidad. Que no, que si le meto por unidad voy a tener mayor corriente. Sí, pero lo ideal en paneles solares, por experiencia propia te lo digo, entre más tensión trabajes es mucho mejor, sin sobrepasar la tensión del controlador, la tensión máxima que te admita el controlador. En este caso, si es 24 voltios, te recomiendo trabajar por pares. Si es 48 voltios mínimo por pares, ojalá por tríos, dependiendo del tipo de controlador que estés trabajando. En este caso, como teníamos 3 paneles, vamos a aproximar a 4 paneles. Entonces vamos a seleccionar 4 paneles y haciendo un análisis del circuito de paneles de pisos, esto es un piso, 2 pisos, haciendo el análisis de potencia, voltaje, corriente y demás. Y en nuestro canal explicamos todo esto. Y en nuestro curso de energía solar, si quieres aprender más sobre energía solar, participa de nuestro curso. Por estar suscrito a este canal de YouTube, vas a tener una beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Por piso nos va a dar 900 vatios, 99 voltios y 11 amperios. Si hacemos la sumatoria de los pisos nos da 1800 vatios. ¿Qué significa eso? En resumen, por ahora nuestro sistema va a ser de 48 voltios y tenemos 4 paneles en un sistema mixto por pares. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a calcular el controlador. Yo tengo un método muy rápido, muy sencillo, pero siempre les voy a recomendar que no crean 100% en nada de lo que vean en internet. Siempre primero vean las fichas técnicas de los equipos. En este caso, pues yo cogí la potencia pico que me dio por acá de nuestro circuito de paneles, porque estamos trabajando con 4 paneles, 1800 vatios, entonces lo dividí entre la tensión del sistema, que son ¿qué? 48 voltios. Entonces me dio como resultado 37.5 amperios. O sea, en teoría un controlador de 40 amperios. Tiene que ser la tecnología MPPT. MPPT tiene que ser la tecnología. Y aquí en nuestro canal también hay un video explicando
la diferencia entre controlador PWM, MPPT, por qué utilizar uno o el otro. Entonces vamos a analizar la ficha técnica del de 40 y del controlador que le sigue. En este caso 40 y 60. Entonces aquí está, muy sencillo, miren. Si estamos trabajando con una tensión de 12 voltios, vamos a poder meter en panel hasta 520 vatios. ¿Se acuerdan que teníamos 4 paneles? 1800 vatios. Entonces seguimos y seguimos. La tensión de nuestro sistema es 48 voltios, nos aguanta hasta 2080 vatios. Y como tenemos 1800, pues sí, nos serviría este controlador de 40... Nos serviría este controlador de 40 amperios, MPPT 48 voltios. Pero ahí viene el pero. Resulta que si queremos crecer después en paneles, vamos a tener que crecer por pares. Entonces si metemos otros dos, pues sacamos la calculadora chancera. Y 1800 más 900, que serían otros dos paneles, nos daría 2700. Y este controlador nos aguanta hasta 2080, o sea que no vamos a poder crecer. Entonces yo voy a seleccionar el controlador de 60, porque el de 60 me aguanta hasta 3000 vatios a 48 voltios. Y aquí otra vez la calculadora chancera, una gran amiga de nosotros. Si aguanta hasta 3000 vatios y cada panel es de 450, nos aguanta hasta 6.6 paneles. O sea que si queremos crecer en paneles el día de mañana, pues le agregamos otros 2 paneles y nos aguantaría hasta 6 paneles el controlador de 60. Entonces ya hemos seleccionado 4 paneles de 450, un controlador de 60 amperios MPPT de 48 voltios. El inversor, muy sencillo. ¿Se acuerdan la tablita que habíamos hecho por acá arriba? De 1318 vatios de potencia pico. Vamos a tomar ese dato que sería pues todos los electrodomésticos conectados en un segundo. El inversor tiene que aguantar todos los electrodomésticos conectados en ese segundo. Nos daría 1318. Entonces, ¿cuál es la recomendación que dice el profe Chris? Que sea al doble. Entonces, si la recomendación es al doble y el sistema es a 48, debería ser un controlador de 48 voltios, onda pura, que me aguante 2636 vatios, o sea, un controlador de 3000. En resumen, un controlador de 3000 vatios, 48 voltios, 120 voltios de salida. Onda pura. Y si no sabes cuál es la diferencia de onda pura y onda modificada, en nuestro canal también la explicamos. Y si ya lo sabes, tú sabes muy bien que lo mejor es utilizar onda pura, porque la onda pura es lo más similar a la corriente alterna que tienes normalmente. Para esos proyectos pequeños, esto es un proyecto pequeño porque es menos de 12 paneles, yo recomendaría un inversor cargador MPPT que tiene todo en uno. Tiene el controlador de carga y tiene el inversor todo en uno. Uno de 3000 vatios. Este particularmente lo vendemos muchísimo, lo hemos utilizado muchísimo en nuestros proyectos. Es una berraquera. No es solamente porque yo lo venda, pero es muy muy bueno este inversor cargador. Y tiene un controlador de 80 amperios. Y nos aguanta hasta 3840 vatios en paneles. ¿Qué significa eso? Que si cogemos estos 3840 dividido entre 450, nos aguanta hasta 8 paneles. Nos aguanta hasta 8 paneles. Y si hemos empezado con 4, el día de mañana podemos aumentar hasta 8 paneles. Imagínense. ¿Por qué? Porque es que a medida en que va pasando los días, nuestro consumo se va elevando. Y si le damos este tipo de opciones al cliente, que después pueda agrandar la cantidad de paneles, pues va a estar muy contento. Porque si necesito más energía, pues este mismo inversor le puede servir para aguantar hasta el doble de paneles de lo que tiene hoy. Bueno, vamos a calcular las baterías. Hay muchísimos métodos. Este es un método muy muy fácil que yo me inventé, que se los quiero compartir. Que es básicamente, pues vamos a tomar que la tensión del sistema, el estándar del sistema es 48 voltios. El consumo del hogar es de 4493 vatios hora día. Y las baterías más grandes que nosotros vendemos y que conseguimos muy fácil en el mercado en gel son de 250 amperios hora a 12 voltios. Y usando ley de Watt podemos averiguar la capacidad de estas baterías tan grandes. Voltaje por corriente nos da 12 por 250, nos da 3000 vatios de capacidad total por batería. En teoría pues sería como batería y media, ¿no? Porque si necesitamos 4000 y cada batería nos da 3000, pues sería como batería y media. Esa es la primera conclusión que podríamos llegar, pero no es así, ya se los voy a indicar. Si las baterías son en gel o AGM,
se recomienda utilizar hasta el 50% para que puedan durar mucho más, porque es que entre más las descarguemos, menos tiempo de vida útil le vamos a poder sacar. Entonces, si podríamos sacarle 3000, la recomendación es que le saquemos 1500. ¿Por qué? Por la berraca ficha técnica de la batería. Miren, si descargo la batería al 100%, me dura 400 ciclos. Y aquí Mr. Chispa nos dice que 365 días es un año. Entonces 400 dividido entre 365 nos da 1.1 años. Pero si las descargamos al 50, o sea, a la mitad, nos da casi 4 años. Entonces es mucho mejor trabajar a la mitad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que garantizar que la tensión del banco de baterías o el grupo de baterías sea la tensión del sistema. En este caso, la tensión del sistema son 48 voltios. Y si las baterías son de 12, pues nos toca primero asegurar 4 baterías. Porque 12 más 12 más 12 más 12, 48. Si cada batería es de 250 amperios, entonces la corriente no se suma por ley de Ohm y nos daría un banco de 250 amperios a 48 voltios. Pero, ¿cuál es la recomendación? Que multipliquemos por 2 el consumo día de la casa. En este caso, el consumo día de la casa son 8.986 vatios, porque tomamos el consumo de la casa, que fueron 4.493 por 2, y nos dio ese resultado. En teoría, si dividimos la capacidad de cada batería al 100%, ¿por qué lo dividí al 100%? Porque ya cogí el consumo de la casa y lo multipliqué por 2, para que el banco de baterías tenga la capacidad del doble para descargarlo a la mitad. Entonces cada batería me da 3000, serían 3 unidades, pero como tenía que garantizar la tensión del sistema, serían 4. Y 4 unidades, pues, me va a dar el suficiente respaldo que necesitaba, porque pues si necesitaba 3 y tengo 4, pues mucho mejor. La forma más común que van a encontrar en internet es esta, que también es muy sencilla, que tomamos la potencia día, la dividimos en la tensión del sistema, que es 48, nos dio 94 amperios, pero se acuerdan que la batería, el banco de baterías tenemos que tenerlo al doble para poder descargarlo a la mitad, pues multiplicamos los 94 amperios por 2, nos da 188. O sea que necesitaríamos en teoría un berraco banco de baterías de ¿cuánto? De 188 amperios a 48 voltios. Y el banco que estamos ofreciendo es de 250 amperios a 48 voltios. O sea que estamos súper seguros que este banco nos puede servir para esa necesidad. En resumen, necesitamos 4 paneles, un inversor cargador, 4 baterías, cableado de DC y AC, un tablero de protecciones DC y AC y estructuras. Y si no sabes cómo calcular el cable, y si no sabes cómo calcular las protecciones, y si no sabes cómo calcular la estructura, en la descripción les voy a dejar unos videos para que aprendan a hacerlo. ¿Listo? Y les agradezco muchísimo por haber llegado en esta parte del video. Les agradezco mucho por su suscripción, por activar esa campanita. Ya somos más de 9000 personas en este canal. Espero que cuando veas este video ya estemos en los 100.000 suscriptores. Ya nuestra familia haya crecido mucho más. Recuerden que pueden hacer donaciones vía PayPal. En la descripción de este video está el enlace de PayPal, el correo electrónico mío, para que puedan hacer sus donaciones, lo que quieran, lo que puedan, nos sirve muchísimo. Y recuerden que si están en otro país y quieren una asesoría, nos pueden contactar. En la descripción está el contacto. Podríamos cotizar esa asesoría. Y si estás en Colombia, te podemos vender todo lo relacionado con energía solar. Así que muchas gracias por haber participado de este video.